Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo se rellena el informe de la práctica sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en concreto el deslizamiento de un objeto por un plano inclinado. Primeramente escribimos el título de la práctica, a continuación nuestra hipótesis de partida, que es que la velocidad del objeto en su caída va aumentando. En el tercer punto tenemos que describir los materiales, el esquema y cómo se ha desarrollado la práctica. Los materiales son muy simples: un plano inclinado, una pelota o un objeto que ruede, un carrito, un cronómetro y, de manera optativa, una balanza si queremos hacer la práctica con varios objetos con masas diferentes, incluyendo el factor masa como uno de los que vamos a estudiar. Aquí tenemos el esquema, el plano inclinado con una serie de marcas. En nuestro caso las marcas están separadas 20 centímetros y llega hasta 2 metros. La descripción del experimento es sencilla: dejamos caer el cochecito por un plano inclinado, medimos el tiempo de paso por las distintas posiciones, siempre manteniendo la misma inclinación. En experimentos posteriores, pues podemos con un mismo objeto variar el ángulo y cronometrar el tiempo que tarda el objeto en recorrer los 200 centímetros, que son 2 metros, pero variando la inclinación. En este caso, la magnitud estudiada sería el ángulo. Para cada tiempo tenemos que tomar al menos 3 medidas y calcular la media aritmética de esos 3 tiempos. Aquí tenemos los datos del experimento. Estas serían las distintas posiciones: 0, 0,2, 0,4, 0,6. Todo esto está expresado en metros. Aquí T1, T2, T3 son los 3 tiempos para cada una de las marcas. Por la primera marca, 20 centímetros, 0,2 metros. Estos son los tiempos: 0,40, 0,66, 0,47 segundos. Llegamos hasta las centésimas de segundo, hasta el segundo decimal. En esta casilla calculamos la media de estos 3 datos. 0,40 más 0,66 más 0,47 dividido entre 3 nos da 0,51. Nos dará más decimales, pero hay que redondear al mismo número de cifras significativas o decimales que tengan los datos. Si tienen 2 decimales, el resultado de la media tiene que tener 2 decimales. Lo repetimos con todos los demás tiempos y rellenamos estas casillas. A continuación calculamos la velocidad media. La velocidad media es la posición partido por el tiempo. En este caso pues sería posición 0,2 dividido entre 0,51 y eso nos da 0,39 metros por segundo. También tenemos que redondear a 2 decimales. Lo repetimos para todos los demás tiempos y luego calculamos la velocidad en kilómetros por hora, que será simplemente un cambio de unidades, pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, tal como se ha explicado en clase. A continuación tenemos que hacer dos representaciones gráficas. La primera, posición, tiempo, y la segunda, velocidad media, tiempo. Lo podemos hacer a mano o podemos hacerlo usando la hoja de cálculo Excel. Simplemente tendríamos que copiar la tabla, colocarla aquí y si sabemos cómo funciona Excel, si no, pues tendríamos que vernos un pequeño video tutorial. Hacemos las dos representaciones. En este caso, esta representación se refiere a los datos de posición y tiempo. Y esta otra se refiere a los datos de velocidad media y tiempo. Se ha marcado una línea, en este caso una línea curva que corresponde a una parábola, que es una línea de tendencia. Como vemos, en los dos casos los puntos pues se acomodan un poco a la línea de tendencia, pero no la siguen exactamente. ¿Por qué? Pues porque son datos experimentales. Entonces hay una pequeña o gran desviación de lo que sería la solución teórica. Lo que sí podemos ver es que la representación posición-tiempo nos da una parábola, luego hay una relación cuadrática, mientras que en el caso de la velocidad y el tiempo, la relación es lineal, son directamente proporcionales, velocidad y tiempo. Volvemos a nuestra
práctica, aquí tendríamos la primera gráfica, aquí la segunda. Y por último, en conclusiones y demás, pues tendremos que citar fuentes de error, sobre todo tiempos, medición de tiempos, y cómo podríamos modificarlo. En este caso, pues algún mecanismo electrónico, puertas de paso, mediante sensores, etcétera, etcétera, para que los tiempos fueran lo más exactos posible. Tendríamos que incluir las conclusiones deducidas razonadamente de las tablas, lo que he comentado antes, el tipo de relación y proporcionalidad que hay entre las magnitudes que representamos, si son directamente proporcionales o si son cuadráticas. Proponer otros experimentos complementarios, por ejemplo, pues objetos que siendo esféricos pues tengan distintos tamaños, distintas masas. Podríamos también cambiar el ángulo, ver cómo el ángulo afecta o no a la velocidad de caída. Luego la opinión y las propuestas de mejora. A partir de las gráficas se puede interpolar y extrapolar, se pueden obtener datos dentro del mismo rango que hemos estudiado o más allá. Predecir resultados de futuros experimentos y confirmarlos. Y buscar información en internet acerca del tema de nuestro experimento, en este caso la caída por un plano inclinado. Nos llevaría posiblemente a los experimentos de Galileo sobre caída libre y movimiento uniformemente acelerado. Por último, después de corregir los guiones, tengo que hacer algunas observaciones. Primero, sería preferible para próximas ocasiones hacer este trabajo en clase y entregar para disminuir copiarse. He visto que algunos trabajos pues son copias literales unos de otros, no los datos porque los datos son comunes, pero en las conclusiones y demás apartados sí que coinciden demasiado. Hay poco desarrollo en la descripción del experimento, no es que haya que extenderse mucho, pero por lo menos los 3 o 4 pasos básicos sí que hay que detallarlos. Los cálculos de la tabla de datos en algunos casos están mal o no se calcula la velocidad en kilómetros por hora, que es un simple cambio de unidades de metros por segundo a kilómetros por hora. En las representaciones gráficas los errores más comunes han sido pues no utilizar una cuadrícula para dibujar los ejes y las marcas de graduación y hacerlo a mano alzada, lo cual no tiene ningún sentido si tenemos los datos concretos. O invertir los ejes, el tiempo se representa en abscisa, en horizontal. Las escalas de los ejes están mal, tienen que ser equidistantes, las marcas tienen que tener la misma separación. Si los datos no son redondos, es decir, que tienen parte decimal, pues los podemos aproximar, o si no, pues representarlos con Excel y es Excel el que se encarga directamente de hacer las representaciones. Experimentos complementarios se pueden hacer con dos canicas, dejándolas caer simultáneamente desde alturas diferentes, cronometrar cada una de ellas, podemos sacar conclusiones. O sea que el plano inclinado la verdad es que da mucho juego para posibles experimentos complementarios. Bueno, y esto es todo. Un saludo, hasta el próximo video tutorial.